Muy buenos días a todos. Bienvenidos a nuestra sesión de Dialogando con Expertos. Por acá les habla Pablo Fernández, gerente de marketing para el Cono Sur de Johnson Controls. Les quiero dar la más cordial bienvenida a nuestra sesión de día viernes, en que vamos a comenzar con un tema bastante interesante, que es una capacitación de los sistemas de Simplex. Así que después, ustedes ya vieron el título, pero vamos a conversar un poquito más, un rato más les comento en detalle la temática. Para los que primera vez se integran a estos webinars que realizamos constantemente a través de este mismo canal, eh, todas las dudas e inquietudes que ustedes puedan ir teniendo, las pueden canalizar a través de la sección preguntas que está a su mano derecha de su pantalla. Ustedes pueden escribir ahí las dudas que puedan ir teniendo y al final de la sesión, junto a nuestro invitado especial, nuestro experto, vamos a aclarar esas dudas que ustedes puedan tener. Por último, al final de la sesión, vamos a hacerle llegar a ustedes un correo con una encuesta que es importante que la respondan. Y en esa encuesta, claramente, ustedes nos pueden poner su apreciación sobre el webinar y si quieren ser contactados por un agente de la compañía de acuerdo a su país. Si usted está en México, ser contactado por un agente de México, y si está en Chile o Argentina, lo mismo. Eso, y como último detalle, para los que nos están siguiendo por primera vez o nos quieren seguir a través de nuestras redes sociales, pueden buscarnos en LinkedIn, en Johnson Controls Latinoamérica, y ahí podrán encontrar información de todos nuestros webinars o los próximos webinars que van a venir durante la siguiente semana. Entonces, para dar inicio a esta sesión de Dialogando con Expertos, quiero hacerle una breve presentación para los que no conocen aún a Johnson Controls. Johnson Controls es una compañía que entrega soluciones integradas para espacios más inteligentes, más seguros y más conectados. Tenemos nuestro valor, integridad primero, orientados al cliente, un equipo, motivados por propósito, enfocados en el futuro. Somos una compañía global que tiene 130 años de innovación. Somos sustentables. Todas las tecnologías ya de Johnson Controls, que es una parte, esto es importante explicarlo, porque parte de los valores que tiene Johnson Controls y sus tecnologías es tratar de innovar en productos que sean amigables con el medio ambiente. Y en los últimos años, la incorporación de estas tecnologías han generado 3.9 mil millones de dólares en ahorro energético, 2.1 mil millones de dólares en ahorro operativo, y hemos reducido en 26 millones de toneladas las emisiones de CO2. Estamos presentes en 150 países, lo que nos permite tener más de 100.000 expertos en todo el mundo, 4 millones de clientes satisfechos y 9 de cada 10 edificios emblemáticos cuentan con tecnología de Johnson Controls. ¿Y de qué tecnología estamos hablando? Hace un par de años se unen lo mejor de dos mundos, lo mejor de la seguridad electrónica, Tyco, con lo mejor de la seguridad del mundo del clima, Johnson Controls, formando una gran compañía que hoy día llamamos Johnson Controls, valorada en 30 billones de dólares. Para ir avanzando, ¿cómo hacemos esto? Impulsamos a la industria de los países con 4 soluciones, y 4 soluciones que están integradas hoy día. Prevención de incendio, detección y supresión, que es parte de lo que hoy día vamos a estar hablando, sobre la configuración de los paneles, de paneles simplex, pequeños paneles, y seguridad electrónica, también tenemos corrientes débil y comunicación, clima y refrigeración. Y todo esto se integra a través de diversas industrias. Últimamente, ya con fuerza, hemos estado trabajando en clínicas y hospitales para entregar finalmente todas nuestras soluciones en apoyo a la gestión del COVID. A través de nuestra ruta de integración, todos estos sistemas hoy día se pueden integrar, ya sea los sistemas de prevención de incendio, detección y supresión, seguridad electrónica, corrientes débiles, clima y refrigeración, se pueden hoy día integrar a través de los sistemas de control centralizado, ya sea un sistema de seguridad como Secure o un sistema madre como Metasys. Hablamos de edificios e industrias más integradas, más inteligentes y más seguras. Hablamos de Smart Buildings. Cualquier consulta que ustedes puedan tener o dudas después de esta presentación, pueden hacernos llegar sus inquietudes a latamdigital@hotmail.com.
jci.com. Hoy día nos va a estar acompañando un gran amigo que es Jonathan Mendiola. Jonathan, bienvenido. Él es originario de Maracaibo, Venezuela, y ahora radica en Bogotá, Colombia. Es egresado de la carrera de Ingeniería de Telecomunicaciones de la Universidad de Rafael Urdaneta. Cuenta con la especialidad en gerencia de proyectos por la Universidad del Bosque. Cuenta con 6 años de experiencia en el área de detección de incendio y forma parte de la división global de Fire Detection Products de Simplex, y actualmente se desempeña como Territory Sales Manager para la región de los Andes. Así que, Jonathan, bienvenido. Gracias por darnos tiempo, dedicar un tiempo a contar sobre esta capacitación del tema que vamos a estar hablando hoy día, de Fasttool Simplex, herramientas de configuración de hardware. Te voy a entregar ahora el mando. Ok, bueno, muy buenos días a todos. Por favor, Pablo, ¿me confirma si están viendo mi pantalla? Estamos viendo tu pantalla. Ok, perfecto. Entonces, muy buenos días a todos. Espero de antemano que estén sanos y salvos en sus casas, cuidando a sus familias y cada uno de ustedes. El día de hoy vamos a hablar sobre la herramienta Fasttool, que es una herramienta que facilita el trabajo a cada uno de los canales, ya sea directo o indirecto de Simplex, a la hora de configurar el hardware de los paneles pequeños de detección de incendios de nuestra marca Simplex. ¿Cuál va a ser el temario del día de hoy? El temario del día de hoy vamos a ver la barra de herramientas de Fasttool. Vamos a hacer un recorrido por el aplicativo de Fasttool. Vamos a ver cada una de las pestañas, para qué funciona cada una de las pestañas y qué nos entrega cada una de ellas. Y vamos a ver 3 ejemplos. Espero que el tiempo que tenemos nos dé para ver los 3 ejemplos. Vamos a configurar un panel 4007 híbrido, que hablamos ya del panel 4007 con notificación convencional. Vamos a configurar un panel 4007 con notificación direccionable, es decir, con la tarjeta IDNAC, y vamos a realizar la configuración del TSW, del TrueSight Workstation. Entonces, como lo dije, esperemos que el tiempo nos dé para ver los 3 ejemplos. En dado el caso, me enfocaría en el 4007 híbrido y en el TSW. Ya cuando entramos en la barra de herramientas de Fasttool, aquí comenzamos a ver cómo funciona el aplicativo y qué serie de pasos tenemos que ir realizando para esas personas que no conocen Fasttool. Primero que todo, ¿qué es Fasttool? Fasttool es una herramienta de configuración de Simplex que es gratuita, pero que se necesita tener acceso a la página de Simplex para poder descargar esta herramienta. Y en dado caso que no se tenga acceso a la página de Simplex, el distribuidor, el canal distribuidor de cada uno de sus países les puede entregar esta herramienta. Con Fasttool nosotros, ¿qué podemos configurar? Podemos configurar la línea de productos de relojes de Simplex. Podemos configurar la línea de productos de paneles pequeños de detección de incendios, que está constituida y está conformada por el panel 4006, que es el panel convencional de Simplex, por el panel 4003C, que es el panel de voceo, por el panel 4007 en sus 2 modelos, el modelo híbrido y el modelo con notificación direccionable, y a su vez el panel 4007 lo podemos configurar para supresión. Entonces, estos son los 3 casos que nosotros podemos configurar el panel 4007, en su modelo híbrido, en su modelo con notificación direccionable y en la parte de supresión. Y para finalizar, podemos configurar el Fasttool para configurar el TrueSight Workstation, que más adelante en el ejemplo lo vamos a ver cómo lo podemos configurar. Ya entrando a lo que es el aplicativo de Fasttool, esta es la primera pantalla que nosotros nos encontramos cuando abrimos Fasttool, que nos muestra las 3 líneas de productos que comenté, la línea de relojes, la línea de Small Panel Fire Alarm, de paneles pequeños de detección de incendios, y FirePC Products. Y ahí es cuando nos encontramos con el TSW. Ahí nosotros seleccionamos qué línea de productos vamos a trabajar, elegimos ese producto a trabajar, en este caso elegimos el panel, en este caso un ejemplo puede ser el panel 4007 direccionable. Este es el ejemplo que yo hice y que voy a estar mostrando en el recorrido del aplicativo. Seleccioné el panel 4007 con notificación direccionable y clicamos Next. Aquí podemos ver que seleccionamos la línea de productos de Small Panel Fire Alarm, seleccionamos el 4007 y el segundo paso es seleccionar qué canal de venta vamos a elegir.
siempre seleccionamos Any Sales Channel. Esto es, para cualquier canal, siempre tenemos que seleccionar Any Sales Channel para que nos muestre todos los productos disponibles para cada uno de los elementos seleccionados. Ese es el paso número 2. Seleccionamos Any Sales Channel y cliqueamos Next. La tercera ventana que nos muestra es la plantilla, el template del producto a trabajar. Aquí nos sale el template del 4006, del 4003, del 4007 direccionable, que es el 4007 ES. Cuando vemos 4007 ES híbridos, cuando traen notificación convencional. Entonces, aquí nosotros seleccionamos qué plantilla vamos a trabajar. Entonces, en este caso, el ejemplo que realicé yo es con el panel 4007 ES, es cuando tiene la salida IDNAC. Seleccionamos ese Fast Template, lo seleccionamos y les damos Start Fast Tool. Y eso nos redirige a una nueva ventana. En esta nueva ventana es cuando ya nosotros comenzamos a configurar nuestro elemento seleccionado, es decir, nuestro panel seleccionado, y es donde colocamos toda la información. La primera pestaña que nos muestra es la pestaña de proyectos, de Project, en donde nosotros diligenciamos toda la información del proyecto, nombre del proyecto, número del proyecto, cualquier información que nosotros queramos adicionar, correo, lo colocamos en esta pestaña. Con el fin de, ¿cuál es el fin de diligenciar toda esta información? De que toda información que diligenciamos del proyecto queda evidenciado en la portada de los informes que vamos a ver más adelante que podemos generar en el Fast Tool. Y a su vez, cuando requieran colocar una orden de compra, nosotros cuando veamos el archivo del Fast Tool va a estar evidenciado el nombre del proyecto y el correo a la persona que está enviando esta configuración. Entonces, esta pestaña colocamos y diligenciamos cada una de las informaciones que nos está solicitando esta pestaña. La segunda pestaña, y una de las más importantes, es la pestaña de configuración. Esta pestaña de configuración se divide en 5 cuadros. Aquí podemos ver un cuadro, 2 cuadros, 3 cuadros, 4 y 5, que está tapado por este mensaje. El primer cuadro, que es este primer cuadro que vemos aquí en el lado izquierdo, muestra el árbol de la configuración del sistema. Es aquí donde nos muestra el panel, donde nos muestra cada una de las tarjetas que está configurado el panel 4007, y es aquí donde vamos investigando, navegando sobre las tarjetas, dispositivos que nosotros queramos agregar en el sistema. Entonces, este es el primer cuadro, que es el árbol del elemento seleccionado, del panel seleccionado en este caso, o del TSW seleccionado. Son ejemplos. El cuadro número 2 nos muestra las cantidades que nosotros vayamos agregando al BOM. Entonces, por ejemplo, aquí en el 4007, yo ingresé al panel 4007 y agregué la tarjeta de módulos de LED. Entonces, aquí podemos visualizar en el cuadro número 2 que agregamos una referencia 4007-9805. En dado caso, si agregamos sensores, podemos ver la cantidad de sensores que agregamos, su referencia y su descripción. Entonces, aquí podemos ver el BOM de lo que nosotros vayamos agregando. Y en el cuadro 3 muestra las propiedades del producto. En este caso, como tengo seleccionado el módulo LED, está mostrando en qué bloque fue montada esa referencia. En este caso, el módulo LED se realiza el montaje en el bloque B. Más adelante en los ejemplos vamos a ver qué propiedades podemos ver y qué propiedades podemos digitar en este cuadro número 3. En el cuadro número 4, nos van a salir las opciones del producto seleccionado del cuadro número 1. Por ejemplo, si nosotros seleccionamos el lazo IDNet, en el cuadro número 4 nos va a salir todas las bases que están disponibles para esta tarjeta, nos va a salir las estaciones manuales, los módulos, es decir, va a salir todos los productos disponibles que se puedan instalar en ese lazo IDNet. Si nosotros seleccionamos IDNAC o la tarjeta NAC, nos va a salir todos los dispositivos de notificación. En el dado caso si es IDNAC, salen todos los dispositivos de notificación direccionable. Si es NAC convencional, van a salir todos los dispositivos de notificación convencional. Entonces, en este cuadro número 4, van a salir todos los productos que seleccionemos del árbol.
todos los productos disponibles. Y en el cuadro número 5 van a salir los productos disponibles o las opciones disponibles del elemento que seleccionamos en el cuadro número 4. Entonces, por ejemplo, aquí seleccioné la base estándar en el cuadro número 4 y en el cuadro número 5 me salen los sensores disponibles que se pueden integrar a esta base. En el dado caso, si hablamos de un dispositivo de notificación direccionable, si yo selecciono en el número 4, por ejemplo, la referencia 49AB WRF, que es un dispositivo audiovisual de notificación direccionable, en el cuadro número 5 me van a salir las opciones de los montajes que se pueden realizar o las cajas de montaje que se pueden utilizar para ese dispositivo de notificación. Entonces, teniendo en cuenta estos 5 cuadros, esto es lo que nosotros podemos configurar en la pestaña de configuración. Tenemos estos 5 cuadros disponibles, cada uno con sus propiedades, cada uno con sus funciones. Cuando nosotros seleccionamos, por ejemplo, algún dispositivo y les damos aquí agregar lista, aquí abajo nosotros agregamos ese dispositivo que queramos agregar y nosotros podemos editar la cantidad. Si hablamos de un NAC extender, que es un ejemplo que adicioné un NAC extender, nos salen las 2 referencias disponibles para este NAC extender. Tenemos la 4909-9201 que trabaja 120 voltios y la 4909-9301 que trabaja 240 voltios. Siempre nos va a salir las opciones disponibles para el elemento seleccionado. En este caso, por ejemplo, si seleccionamos un dispositivo de notificación, nos va a salir un cuadro en donde nosotros configuramos las candelas del dispositivo y a su vez seleccionamos qué color quiero que sea ese dispositivo, si rojo y las otras opciones que saldrían disponibles. Es aquí donde nosotros seleccionamos las opciones del dispositivo que hayamos agregado, sea cual sea. Aquí podemos ver en el cuadro número 3 que aquí agregué un dispositivo de notificación direccionable en la tarjeta ID NAC y en las propiedades, nosotros estas propiedades podemos modificarlas. En otras referencias no es posible modificar o en algunas referencias no va a salir nada en este cuadro, pero en este caso, cuando hablamos de notificación, sí podemos modificar las propiedades porque el aplicativo FastTool toma en cuenta toda esta medida, todas las medidas que nosotros ingresemos en este cuadro. Entonces, por ejemplo, aquí podemos modificar el cableado total del circuito, aquí podemos modificar el calibre con el cual va a trabajar ese dispositivo, ese circuito. Entonces, estas medidas que nosotros estamos colocando en el aplicativo las va a tomar en cuenta el FastTool, que más adelante vamos a ver cómo las toma en cuenta. Entonces, el ejemplo que estoy tomando aquí en cuenta, agregué una referencia 49ABWRF a la salida ID NAC y aquí le estoy indicando que la distancia total del circuito van a ser 500 pies y va a trabajar a calibre 18. Recuerden que con la notificación direccionable está permitido trabajar con calibre 18 desde calibre 20, pero no es recomendado, hasta calibre 12. Entonces, es una de las diferencias con la salida ID NAC. Entonces, como lo dije, podemos editar la distancia total del circuito, ya sea de NAC convencional o de ID NAC, y podemos editar el calibre del cableado. Esta opción es muy importante, que está en la parte superior, que se llama consumo de recursos o Resources Consumption, en donde nosotros podemos ver los recursos del panel 4007. Estos recursos podemos ver cómo están siendo consumidos, qué bloques están siendo consumidos, pero lo más importante es donde yo me quiero enfocar es en la parte de consumos de la salida ID NAC, o en dado caso, cuando hablamos del panel 4007 híbrido, nos va a salir las convencionales. Aquí podemos ver que yo agregué 31 dispositivos en este ejemplo. Nuestra salida ID NAC nos entrega 3 amperios de salida y aquí podemos ver que con 31 dispositivos conectados a esta salida ID NAC nos consume aproximadamente 2.1 amperios. Entonces aquí podemos ver, cliqueando esta opción de consumo de recursos, el consumo de recursos, valga la redundancia. Entonces, por ejemplo, tengo 31 dispositivos conectados a la salida ID NAC y podemos ver que consume 2 amperios
de esos 3 amperios disponibles que tiene esa tarjeta. A su vez, podemos ver si nosotros agregamos a la salida de dispositivos direccionables de nuestra salida IDNet, podemos ver si tenemos 60 dispositivos, cuánto es el consumo de esa tarjeta. Recuerden que el panel 4007 de fábrica viene con 100 puntos y que pueden ser aumentados a 250 puntos adicionando tarjetas de 75 puntos adicionales. Entonces, si adicionamos esas tarjetas de 75 puntos, va a salir en este árbol y vamos a ver qué consumos vamos a tener en dado caso que vayamos agregando dispositivos a esa tarjeta IDNet. Entonces, esto es una opción bastante importante en donde nosotros tenemos seguimiento del consumo de recursos de cada uno de los bloques, tarjetas, ya sea tarjeta IDNet, ya sea tarjeta IDNAC, y ya con eso nosotros sabemos cómo podemos ir distribuyendo cada uno de los dispositivos a lo largo de la configuración de nuestro panel. La tercera pestaña, que es el BOM, nos muestra el BOM del proyecto, que es el listado total del equipo del panel que hayamos configurado. Y nos los divide por categorías. Aquí podemos ver que configuré en panel 4007, nos saca la referencia. Adicioné el módulo LED. Aquí nos muestra que nos divide por categorías, por anunciadores, por detectores, por dispositivos de notificación, nos los va categorizando el BOM y nos va mostrando la cantidad, referencia y descripción. Este BOM, este listado de equipos puede ser copiado y enviado a nuestro respectivo cliente. Esta es la tercera pestaña que es de BOM. Cuando nos vamos para la pestaña de descripción, esta pestaña de descripción nos genera una plantilla de la descripción del sistema que hayamos elegido. Por ejemplo, si elegimos la plantilla del panel 4007 híbrido, cuando nos vamos a descripción, nos va a generar toda la descripción del sistema del panel 4007 híbrido, como viene con pantalla touch, viene con sus respectivas 4 salidas NAC convencionales, con la tarjeta de zonas integrada de fábrica. En este caso nos genera toda la descripción del sistema que se pueda compartir y que pueda ser, por ejemplo, generado para un pliego. Entonces aquí tenemos toda la información de fábrica. Esta información puede ser editada. Entonces nosotros podemos filtrar qué queremos mostrarle al cliente editando esta información. En este caso ya, dependiendo de la plantilla que nosotros seleccionamos, nos genera la descripción del sistema. A su vez, si nosotros generamos y seleccionamos la secuencia de operación, dependiendo de la plantilla que hayamos seleccionado, ya sea 4007 híbrido, 4007 direccionable, del TSW, nos genera cómo va a trabajar ese panel, cómo va a trabajar los eventos, qué nos va a mostrar la pantalla del 4007, qué eventos va a generar, de qué forma trabaja. Entonces, esa secuencia de operación, nosotros se lo podemos mostrar al cliente, entregar al cliente, lo podemos exportar al cliente y lo podemos integrar en un pliego dado el caso. Aquí me salto para la pestaña de cálculos de baterías. Y es aquí en donde nosotros configuramos, es totalmente editable toda la información para poder generar el cálculo de baterías que se requiere para proporcionar un respaldo al panel 4007 o el 4006 o en dado caso los elementos que necesitan de baterías. Por ejemplo, si nosotros configuramos un panel 4007 y adicionamos un NAC extender, un repetidor IDNAC, nosotros en esta pestaña podemos realizar el cálculo de baterías del panel y de los dispositivos que requieran de baterías. Entonces, en este caso, un ejemplo que hice, puse que necesita 3 horas de stand-by del panel y en el dado caso que se alarme, que se vaya la energía y comienza a trabajar en el alarma, que trabaje en 5 minutos. Ya realizando la configuración aquí en el cálculo de baterías de como nosotros queramos o como el cliente quiere que trabaje el panel en el dado caso que haya una falla de energía, nosotros colocamos esa información y aquí nos genera la cantidad de batería que requiere el panel. Entonces es una pestaña bastante importante en donde él toma toda la información de dispositivos que estén integrados en el panel y con eso y con la información que nosotros digitemos, él realiza el cálculo de baterías.
Eso con respecto a la pestaña de cálculos de baterías. Ya cuando nos dirigimos a la siguiente pestaña, que también es muy importante, es las caídas de voltajes. Y es algo bastante importante, en donde en el ejemplo que vamos a realizar más adelante, vemos cómo podemos verificar las caídas de voltaje de nuestro circuito o de nuestra salida IDINAC o de nuestra salida de NAC convencional. Y es aquí en donde nosotros podemos editar qué calibre de cableado va a trabajar, a qué distancia se puede trabajar el circuito de nuestros dispositivos convencionales y o direccionables, y vemos cómo podemos trabajar. En este caso, en este ejemplo, podemos ver que está en rojo. Cuando está en rojo quiere decir que la caída de voltaje supera la caída de voltaje permitida por nuestra salida. En este caso, nosotros en la caída de voltaje podemos editar a qué grados va a trabajar nuestro cable, ya sean 50 Celsius o 75 Celsius. Y aquí nos va a mostrar todas las salidas disponibles. En este caso, como estamos trabajando con el 4007 direccionable, tenemos una salida IDINAC de 3 amperios. Si se recuerdan, en el ejemplo, teníamos 31 dispositivos conectados que consumían aproximadamente 2.1 amperios de los 3 amperios que teníamos disponibles en nuestra salida. Pero aquí podemos ver que la caída de voltaje es de 51.117. ¿Y cuál es la caída de voltaje permitida en nuestra salida a IDINAC? Son 23 voltios. En este caso supera la caída de voltaje. Aquí tenemos que comenzar a jugar con nuestro circuito. Aquí podemos ir modificando el calibre del cableado. Bajamos el calibre del cableado a 16 o a 14 dependiendo. Y jugamos también con la distancia. Aquí podemos ver si podemos realizar mayores distancias o menores distancias. Ya con esto tenemos en cuenta, y cuando se coloque esto en blanco ya permite realizar y tenemos claro qué distancia de cableado total podemos tener en nuestro circuito y qué caída de voltaje vamos a tener en nuestro circuito de NAC. Entonces, como lo dice acá, él toma en cuenta la cantidad de dispositivos, realiza dos cálculos. Un cálculo para la caída de voltaje real de un NAC basado en el tamaño del cable y la longitud real del circuito. Y el segundo cálculo que realiza es para la longitud máxima del circuito con un tamaño de cable dado y el valor de caída de voltaje máximo permitido. Aquí para indicar la IDINAC, la salida IDINAC entrega 29 voltios constantes, que es una diferencia con la NAC convencional que nos entrega 19 voltios. Este nos permite una caída de 23 voltios. En el dado caso, con la NAC convencional vamos a ver en el ejemplo qué caída de voltaje nos permite, que es mucho menor, y por ende podemos conectar menores dispositivos a nuestra salida. Ya teniendo en cuenta el cálculo de baterías, el cálculo de caída de voltajes, que en donde nosotros podemos modificar cómo va a salir, cómo va a trabajar esa caída de voltaje y hacemos los respectivos arreglos, nosotros en el FastTool, y algo que me gusta mucho, es que nosotros podemos generar los datasheets de nuestro sistema que hayamos configurado. Todos los dispositivos que hayamos agregado a nuestro sistema, a la configuración del panel o del TSW, cualquier panel que hayamos configurado, nos va a generar el datasheet. Es algo que les gusta mucho a los integradores, a los canales, que inmediatamente nosotros podemos visualizar el datasheet de lo que hayamos agregado y también podemos imprimir ese datasheet para entregárselo a nuestro cliente. Entonces, con esta pestaña generamos todos los datasheets de todos los dispositivos o equipos que hayamos agregado a nuestra configuración. Y para finalizar, tenemos las pestañas Submittal, en donde nosotros podemos exportar toda la información del sistema de descripción, el BOM, la secuencia de operaciones, el cálculo de baterías, el cálculo de caída de voltajes en un archivo Word. Y esto se le podría entregar a nuestro cliente. Entonces, con toda esta información, con todo este recorrido que hacemos por el aplicativo, podemos ver las ventajas que tenemos con el FastTool, la facilidad que tenemos con el FastTool. Es un aplicativo bastante didáctico, bastante sencillo, que gusta mucho a los clientes a la hora de realizar configuraciones. Otra información importante, a la hora de guardar nuestro archivo, nosotros le damos aquí a File, Archivo, y le damos a Guardar como. Ese archivo guardar como nos genera 3 archivos. Nos genera el archivo FastTool, que nosotros lo solicitamos en el dado caso que queramos verificar de fábrica la configuración realizada por nuestro cliente. Nosotros podemos abrir ese archivo FastTool de cualquier proyecto en nuestro aplicativo FastTool.
Entonces lo guardamos, genera 3 archivos, genera un archivo FastTool, un archivo CSV y otro archivo que no me acuerdo en este momento el nombre del tercer archivo que genera. Pero lo más importante es el archivo Word, el archivo FastTool, que nosotros lo solicitamos para abrir los archivos en FastTool, en dado caso para confirmar las configuraciones que nosotros realizamos. Ya con esto, haciendo recorrido por el aplicativo, explicando cada una de las pestañas, cada uno de los cuadrados, me voy a dirigir a realizar los ejemplos. Entonces, aquí voy a salir de la presentación. Vamos a realizar el ejemplo con el panel 4007, porque ya vimos un ejemplo, el ejemplo que realicé con el panel 4007 direccionable. Ahora vamos a ver el ejemplo con el panel 4007 híbrido. Voy a salir aquí de la presentación y voy a abrir FastTool. Esperemos un momento que la computadora es un poco lenta. Entonces, como lo comenté, esta es la primera pestaña. Aquí vamos a seleccionar, nos vamos para la segunda línea de productos. Seleccionamos el panel 4007 híbrido. Segundo paso. Le damos a Next. Seleccionamos el canal, como lo dije, Any Sales Channel. Le damos a Next. Y seleccionamos la plantilla. En este caso voy a seleccionar la plantilla del 4007 híbrido. Y le damos Start FastTool. ¿Cómo viene el panel 4007 híbrido de fábrica? Viene con los 100 puntos direccionables, viene con 4 salidas NACS convencionales de 3 amperios cada una, es decir, cada una de estas salidas puede entregar 3 amperios, pero no quiere decir que las 4 salidas NACS convencionales puedan trabajar con los 3 amperios completos. Viene con la tarjeta de zonas y relay integrada de fábrica, a diferencia del panel 4007 direccionable que no viene integrado de fábrica, pero se lo podemos integrar, lo agregamos. Y así viene el panel 4007 híbrido de fábrica. Aquí, como lo comenté, podemos configurar el nombre del proyecto. Aquí, por ejemplo, con ejemplo, webinar, FastTool. Nombre del proyecto, FastTool. Número 1 y así sucesivamente. Esto lo voy a dejar en blanco. Nos vamos inmediatamente para la pestaña configuración, que es donde más interesa. Y aquí podemos ver el árbol de nuestro panel 4007 híbrido. Si nosotros cliqueamos el panel 4007 híbrido, aquí nos va a mostrar todas las opciones de las tarjetas que nosotros le podemos integrar a nuestro panel 4007 híbrido. Por ejemplo, aquí está la expansión del lazo IDNet, que podemos agregar hasta dos tarjetas de 75 puntos y con ello llegamos a los 250 puntos de disponibilidad que tiene el panel 4007. Si nosotros clicamos el módulo LED y aquí nosotros vamos investigando, visualizando todas las tarjetas que podemos agregar al panel 4007. Aquí está la tarjeta serial DAC, que es para configurar nuestro panel 4007 e integrarlo con una central de monitoreo. Para eso sirve la tarjeta DAC, el comunicador IP, el módulo RC232, las interfaces de redes, ya sea 4120 o la red ES, el True Insight si nosotros queremos monitorear nuestro panel 4007 y así sucesivamente. Nosotros nos salen todas las opciones del panel 4007, las tarjetas que le podemos agregar y o baterías que le queramos agregar al panel 4007. Aquí voy a hacer un ejemplo agregando un NAC Extender. Un NAC Extender, para los que no saben, es la fuente de poder que nos entrega 8 amperios para los dispositivos convencionales de notificación. Entonces aquí voy a agregar el NAC Extender, un ejemplo, lo agrego. Aquí me salen las opciones de tarjeta que nosotros podemos agregar a este NAC Extender que seleccionamos. Por ejemplo, aquí podemos convertir en clase A. Esto es un módulo adaptador clase A para este NAC Extender. Y así sucesivamente salen todas las opciones disponibles para nuestro NAC Extender. Aquí lo voy a agregar. Le doy a agregar lista. Me salen las dos opciones. Agrego la de 120 voltios, es un ejemplo. Lo agrego y aquí vemos que va a ser instalado en nuestra salida IDNet. Este NAC Extender se instala, se integra en la salida IDNet, a diferencia del repetidor IDNAC que se instala en la salida IDNAC. Entonces le doy OK.
Y me dirijo para el siguiente punto, que es el canal RUI. En el canal RUI me van a salir todas las opciones disponibles de anunciadores. El canal RUI, que es el Remote Unit Interface, la interfase de unidades remotas, se utiliza para instalar los anunciadores remotos. Entonces aquí nos va a salir todos los anunciadores disponibles y que podemos instalar por este puerto RUI. Entonces, por ejemplo, voy a agregar un anunciador remoto Touch que nos replica toda la información del panel 4007 en la pantalla. Es la misma pantalla, solo que es un anunciador remoto y es totalmente touch. Lo agrego. Aquí salen las 4 opciones que tenemos disponibles del anunciador remoto touch. En este caso voy a agregar el del color rojo. Le doy OK. Y él necesita de la salida auxiliar para alimentarse. Y le doy OK. Digamos que el FastTool te va indicando toda la información que necesitas en dado caso que te sobrepases de algo, él te lo va a indicar. Siempre el FastTool te está indicando toda la información, entonces es algo bastante didáctico, bastante fácil. Para aquel que no tenga conocimiento, él te va indicando siempre toda la información. Entonces, ya con respecto al canal RUI. Si le doy clic al canal, al lazo IDNet, me salen, como lo comenté en la presentación anterior, todas las bases disponibles, las estaciones manuales, los módulos disponibles que se puedan conectar al lazo IDNet. En este caso, solamente tengo 100 direcciones disponibles porque no he agregado una tarjeta adicional. Entonces, por ejemplo, aquí voy a agregar 30 sensores, o sea, voy a agregar 50 sensores de humo. Los agrego. Para ello no hay opciones, por eso es que no me salió un nuevo cuadro, porque es la única opción que tenemos disponible. Y lo agregué al lazo IDNet. Y aquí podemos ver en nuestro árbol cuántos dispositivos tenemos, cuál es el BOM de nuestro panel. Aquí podemos ir visualizando el BOM de nuestro panel y así sucesivamente. Si me dirijo para las salidas NAC, aquí podemos ver las 4 NACs que vienen integrados con el panel 4007 híbrido, de 3 amperios cada una. Y si cliqueamos esa NAC, por ejemplo, la número 1, nos salen todos los dispositivos convencionales que podemos integrar a nuestra salida NAC convencional. En este caso voy a agregar unas 20 sirenas con estrobo. Aquí podemos configurar a qué candelas va a trabajar y esta configuración que nosotros realicemos la va a tener en cuenta a la hora del cálculo de caídas de voltajes. Entonces es importante saber cómo vamos a configurar cada uno de los dispositivos. Por ejemplo, voy a configurar todos a 30 candelas y lo voy a seleccionar de color rojo. Entonces los agrega todos a esta salida NAC. Y así sucesivamente nosotros podemos ir seleccionando cada una de las salidas y podemos ir agregando cada uno de los dispositivos que queramos agregar. Como lo comenté, esta opción de consumo de recursos es bastante importante porque nosotros podemos ir viendo cómo va trabajando nuestro panel. Y podemos ver que tenemos 51 dispositivos, tenemos el 51% de consumo de nuestra salida IDNet. Y aquí podemos ver que la NAC número 1 está consumiendo 2.3 amperios de los 3 amperios disponibles de nuestra NAC número 1. Entonces tenemos todavía disponibilidad de amperaje para poder ingresar más dispositivos a esta NAC. Y ya después vamos a ver más adelante qué caída de voltaje tiene esta salida. Y vamos a realizar sus respectivas configuraciones para que trabaje de manera adecuada. En este caso aquí podemos ver la salida auxiliar que se está utilizando para alimentar al anunciador. Aquí está el módulo de zonas de relay que viene integrado de fábrica. En este caso nosotros podemos agregar al panel 4007 hasta 4 tarjetas de zonas y relay. Esto es para proyectos de retrofit en donde nosotros queramos agregar dispositivos convencionales de detección y con esta tarjeta podemos realizar esa integración. Y el ejemplo del NAC Extender que aquí vemos, nos genera 4 salidas NACs. Esta fuente entrega 8 amperios. Entonces, si cliqueamos la salida NAC del NAC Extender, nos salen nuevamente los dispositivos de notificación convencional que podemos agregar a esta NAC Extender. Aquí voy a agregar un ejemplo. Unos 15 dispositivos. Pero este es el de... Voy a agregar otro. Aquí me generó un error. Aquí
pueden visualizar que me generó un error porque estos dispositivos son de high candela, es decir, consumen mucho más y solamente pueden ser ingresados 6 dispositivos. Y me abrió la pestaña de consumos de recursos, y aquí podemos ver que está consumiendo el 100% de recursos disponibles que nos entrega la NAC. Entonces, siempre que haya un error o que nos sobrepasemos en el consumo de recursos, nosotros lo podemos modificar. ¿Cómo lo modificamos? Le damos clic derecho al dispositivo que queremos eliminar y lo eliminamos. Y estoy eliminando porque vemos que está consumiendo el 100% de recursos. Esto es bueno que haya pasado este error para que vean que el FastTool siempre está indicando los consumos en nuestro sistema. Entonces quiero agregar 15 dispositivos a 30 candelas en nuestra salida. Verifico cómo está trabajando el sistema, el NAC Extender, muy para abajo. Aquí podemos ver que está consumiendo el 87% de nuestra salida de 2 amperios. Y así podemos ver que está bien. Este es el ejemplo de la configuración que yo realicé. Puedo seguir agregando más dispositivos, más tarjetas a nuestro ejemplo. Nos vamos al BOM, vemos el BOM del listado completo de nuestro sistema. Nos genera la descripción de nuestro panel direccionable. Aquí dice 4007 híbrido. Nos genera toda la descripción del sistema y esto puede ser editado. Si yo quiero borrar, borro. Aquí vemos que puedo borrar. Y así sucesivamente le puedo entregar esta información con la configuración, el BOM, la descripción del sistema, la secuencia de operación de cómo va a trabajar el panel. Y lo podemos ver que esto también puede ser editado en dado caso. Todo esto puede ser editado y puede ser entregado a nuestro cliente. Aquí nos vamos para el cálculo de baterías. Y como lo comenté, todo aquel dispositivo que necesite baterías va a salir en nuestro cálculo de baterías. Y por ejemplo, en el panel 4007 híbrido, puedo poner un 20% de capacidad de seguridad, que trabaje a 5 horas, por ejemplo, y que a la hora de que se alarme, trabaje 10 minutos, un ejemplo. Entonces, aquí nos realiza el cálculo de baterías que requiere nuestro panel 4007. Y si es para el NAC Extender, igualmente. Un porcentaje de 20%, que trabaje 3 horas, por ejemplo, y que cuando a la hora de alarmar trabaje 5 minutos. Y nos genera el cálculo de baterías que necesita el NAC Extender. Él toma los dispositivos que estén conectados a nuestro panel o NAC Extender o ID NAC Repeater y él hace sus respectivos cálculos. Ahora nos vamos para la pestaña de cálculos de voltaje, de caídas de voltaje. Aquí podemos ver que todo circuito que esté en rojo quiere decir que hay un error. Nosotros aquí podemos editar a qué grados va a trabajar nuestro circuito. Voy a hacer el ejemplo con 50. Y podemos ver que las dos salidas que estamos utilizando y que tenemos dispositivos están en rojo. Nosotros tenemos que colocar esto en blanco. ¿Cómo lo hacemos? Jugamos con el calibre del cableado y la distancia total de nuestro circuito. Entonces, por ejemplo, voy a poner en calibre 16. Vemos que sigue estando en rojo. Aquí podemos ver que el voltaje que nos entrega la salida NAC convencional son 19 voltios, a diferencia de la ID NAC que nos entrega 29 voltios, lo que nos permite que el estrobo del dispositivo direccionable consuma mucho menos que un dispositivo convencional. Y la caída de voltaje permitida son 16 voltios. Y podemos ver que hay una caída de voltaje de 54.89, lo que igual supera. Entonces, nosotros vamos jugando con el calibre. Vamos a moverlo a calibre 14, perdón. 14. Calibre 14. Vemos que sigue en rojo. Seguimos jugando con el calibre. O en dado caso, con la distancia del circuito, podemos colocarlo 350. Vemos que sigue estando en rojo, nos sigue generando error. Aquí voy a seguir bajando el calibre hasta que me salga en blanco. Aquí está el ejemplo. Entonces, aquí vemos que ya se colocó en blanco, es decir, que va a trabajar a 350 pies nuestro circuito total, que son aproximadamente 120 metros, si no estoy equivocado, 110 metros. A calibre 12, aquí vemos que está trabajando aquí, la caída de voltaje es de 15.16, estamos casi en el límite de la caída de voltaje permitida. Y la distancia máxima real que puede recorrer nuestro circuito es 364.46 metros. Es decir, la distancia total de los dispositivos que tengamos conectados nos puede superar esta distancia.
Y así sucesivamente nosotros vamos jugando con la distancia total de cableado de nuestro circuito, ya sea NAC convencional o EDINAC, y vamos jugando con el calibre del cableado. Cada uno tiene sus beneficios, eso lo vimos en otra presentación, que convencional podemos instalar menos dispositivos y con el EDINAC que podemos tener más dispositivos conectados a menor consumo, nos entrega mayor voltaje, ya que nos entrega 29 voltios constantes y con mayor caída de voltaje permitido, por ende mayores dispositivos, el sistema de autotest de los dispositivos, tener identificado cada uno de los dispositivos, reporte de uno de los dispositivos. Entonces esos beneficios que tenemos con la EDINAC lo podemos ver aquí también en nuestra caída de voltaje. O sea, aquí también voy a hacer la modificación de nuestro NAC extender, 350 también pondré, y a calibre, ¿cómo trabaja calibre 14? Vemos que no permite trabajar a calibre 14, lo bajo también a 12 y se coloca en blanco. Entonces todas las modificaciones que nosotros realicemos siempre tienen que estar en color blanco para que sepamos que nuestra salida NAC convencional o EDINAC está trabajando de forma correcta. Entonces vamos para datasheets. Aquí podemos generar y va a generar todos los datasheets de todos los equipos que hayamos agregado en nuestra configuración. Y podemos entregárselo al cliente. Bueno, aquí está un poco lenta la aplicación, pero aquí está todos los dispositivos que nosotros hayamos agregado NAC Extender, el dispositivo de audiovisual, el detector de humo, la salida IDNet, el anunciador touch. Entonces aquí salen todos los datasheets que podemos visualizar. Le damos clic y nos redirige a la página y nos genera el datasheet del que vayamos a visualizar, o lo podemos imprimir. En el dado caso le damos Submittal y aquí podemos exportar en un archivo Word nuestro sistema. Disculpen por lo lento que está mi computadora. Y eso con el ejemplo del 4007 híbrido. Me voy a dirigir a realizar el ejemplo con el TSW porque creo que no va a dar tiempo con el panel 4007 direccionable. En el dado caso que dé tiempo, lo realizamos, porque creo que ya lo vimos en la presentación. Aquí le di clic a generar el archivo Word para que veamos qué nos genera el archivo Word. Esperemos unos minutos a ver cómo lo genera. Y así tienen una idea de lo que nos genera el archivo Word. Dado caso que se tarde mucho, cancelo. El aplicativo Fastool es un aplicativo que a mí me gusta mucho porque es bastante fácil de configurar, salen las imágenes, nos genera los datasheets, inmediatamente con este programa podemos generar los cálculos de baterías, los cálculos de caída de voltaje, a diferencia del software Smart Panel que se utiliza para configurar el panel 4010 y 4100 y con el cual no se puede generar los cálculos de batería ni caídas de voltaje, sino que para ello se utilizaría el archivo TrueNAC. Mientras vamos generando el archivo Word, bueno, aquí lo genero. Miren, aquí esto es lo que genera el archivo Word. Nos genera la portada. Como lo comenté, aquí sale toda la configuración que hayamos diligenciado en nuestra primera pestaña del proyecto. Aquí va a salir toda la información del proyecto. Nos va a salir la descripción del sistema, aquí lo podemos editar. Nos va a salir la secuencia de operación. Nos va a salir el BOM del proyecto. Aquí está el BOM, nos va a salir también el cálculo de baterías. Todo esto, este entregable, se lo podemos dar al cliente y el cálculo de caídas de voltaje. Esto es algo que le gusta mucho a los clientes finales, en el dado caso, o el integrador, que se le puede entregar al cliente. Me voy a redirigir aquí, como lo saben aquí, en File, nosotros podemos darle Save As, guardar como, para guardar esos tres archivos que comenté en la presentación, que es el archivo Fastool, y los otros dos archivos que genera este programa, perdón. Voy a darle a uno nuevo para generar la configuración del TSW.
Aquí nosotros podemos guardar este proyecto si queremos, en dado caso que no queramos, no lo guardamos. Lo voy a dar a no. Y me voy para la configuración del TSW. Cuando nosotros seleccionamos FirePC Approach, aquí nos sale TSW PC System y el PC anunciador, pero me voy a ir para el TSW PC System. Aquí nosotros seleccionamos el template, la plantilla, le damos Start Fast Tool y salen las mismas configuraciones de nuestro sistema. Obviamente aquí no hay caídas de voltaje, por eso que no sale la pestaña de caídas de voltaje, pero sí nos sale la descripción del sistema, la secuencia de operación, data sheets y el submittal. Y podemos diligenciar la información del proyecto, pero vamos a redirigirnos a la configuración del TSW. El TSW, para los que no sepan, es el software gráfico de los sistemas de simplex que nosotros podemos monitorear, controlar, diagnosticar, tener reportes en nuestros sistemas de los paneles que tengamos conectados en red de nuestros sistemas de detección de incendios. Entonces, con este TSW nosotros podemos tener control total de un sistema en redes de nuestros paneles de incendios. Entonces, aquí va a ser la configuración del TSW. Selecciono la referencia del Workstation. Nosotros tenemos dos formas de vender el TrueSight, que es con la Workstation que nosotros proveemos de fábrica, o el TrueSight solamente el software, que el cliente final, en este caso, o el integrador, compre la Workstation que cumpla con las características que nosotros solicitamos de fábrica y le vendemos solamente el software. En este caso voy a hacer la configuración del TrueSight con su respectiva Workstation. Estoy seleccionando la referencia de la Workstation y nos sale cada una de las tarjetas o licencias disponibles que tenemos para el TrueSight. Que tenemos el DCAR cuando queremos configurar el TrueSight para que sea monitoreado también por una central de monitoreo, las licencias que tenemos disponibles o software que tenemos disponibles para integrarlos con terceros. Esta opción, licencia, que es la aplicación para ya sea iOS o para Android, que es disponible, que nosotros podemos monitorear desde nuestro aplicativo, nuestro teléfono, también nuestro sistema de detección de incendios. Esta es una opción que nosotros podemos agregar. Los clientes remotos, hay dos referencias. El cliente remoto restringido, que solamente podemos tener eventos de anunciación con esta referencia 41, 90, 50, 61. Son características reducidas que podemos tener con el cliente remoto restringido. Y esta segunda referencia, que es el cliente remoto protegido, podemos generar las mismas funciones de control que en el servidor, pero protegidas por una contraseña, por usuarios con contraseña. Nos salen las tarjetas de conexiones Ethernet, que es cuando queremos crear una red LAN entre nuestras Workstation que queramos agregar, o entre nuestras PC que queramos agregar. Nosotros queramos una red de fire alarm, de fuego, ya interna con esta tarjeta que nos entrega, por ejemplo, esta nos entrega hasta 8 puertos Ethernet que podemos generar. Este LAN supresor se integra por cada tarjeta que nosotros agreguemos. En este caso, aquí dependiendo de la red que tengamos, si es 4120 o la red ES, ya agregamos las tarjetas a nuestra Workstation para que llegue ese cableado de red, ya sea por fibra, por cobre, a nuestra Workstation. Y cada una de las opciones, ya sea una impresora, si queremos agregar un monitor adicional y así sucesivamente. Entonces aquí va a ser el ejemplo de agregar una Workstation con dos clientes remotos, por ejemplo, que puedan controlar esos clientes remotos que van a ser instalados en PC que ya tenga el cliente final. En el dado caso, nosotros también podríamos vender el cliente remoto con la PC también, en el dado caso, si lo requieren. Entonces aquí voy a agregar una Workstation. Nos salen las dos opciones de Workstation, que es la Workstation con su PC y su software, y la Workstation para supervisión. Le doy a agregar, nos salen las opciones de monitores disponibles que tenemos disponibles de fábrica, que entregamos de fábrica. Lo seleccionamos. Nos sale el desktop disponible si lo queremos sin RAID o con RAID, lo podemos agregar. Y si queremos el desktop para montaje en rack o sin montaje en rack, lo podemos seleccionar como nosotros queramos. Vamos a agregar esta referencia. Y aquí nos genera el BOM de nuestro TrueSight con su respectiva Workstation. Aquí vemos el BOM de la Workstation
vemos el monitor, vemos el computador que nosotros entregamos de fábrica, vemos el software y vemos el cliente que nosotros agregamos. Nosotros, dependiendo de la red, ya sea 4120, podemos tener hasta 20 clientes remotos. Si hablamos de la red ES, podemos tener hasta 60 clientes remotos. Entonces aquí nosotros podemos seguir agregando clientes remotos. Podemos agregar 5 si yo quiero. Voy a agregar listas y aquí tenemos hasta 6 clientes remotos que nosotros podemos agregar. En el dado caso que quiero suministrar el cliente remoto con PC, aquí lo vemos disponible. Selecciono el PC, el sistema de TCW, le doy aquí a Remote Client PC and Software, le doy a agregar lista, inmediatamente me salen las opciones del monitor, del desktop, y lo agregamos. Aquí le estamos entregando la misma referencia del cliente remoto que estamos agregando aquí como cliente remoto sin PC, pero entregándole la PC al cliente. Entonces, aquí son las configuraciones que podemos realizar con el TSW. Con esto finalizamos el ejemplo del TSW. Creo que sí me daría tiempo a realizar el ejemplo del 4007 con notificación direccionable. Vamos a realizarlo. Lo puedo guardar, ¿no? Me dirijo para Small Panel ARM 4007 ES. Selecciono el template, Start Fast Tool. Aquí estoy aumentando un poco la velocidad para que me alcance el tiempo de realizar los 3 ejemplos que tenía para realizar. Aquí diligenciamos la información del proyecto y aquí vemos cómo viene de fábrica. Viene con puerto RUI, que viene igual con el panel 4007 híbrido, la salida IDNAC. Y a diferencia del 4007 híbrido, nos trae la salida IDNAC. Si seleccionamos el IDNAC, vemos que nos salen las referencias de los dispositivos de notificación direccionable, nos sale el repetidor IDNAC que va conectado e instalado por el mismo lazo IDNAC. Voy a agregar uno. En este caso nos salen las opciones. Lo voy a colocar del color rojo. Este repetidor IDNAC lo que hace es potencializar la salida IDNAC 3 amperios adicionales y lo que nos permite llegar a las 127 direcciones disponibles que tenemos en nuestra salida IDNAC. Entonces, por ejemplo, aquí voy a agregar 30 dispositivos, 49 WRF, que es la que más se comercializa. Agregar 30 dispositivos. Los agrego, los configuro a 30 candelas. Esto es otro diferencial que tenemos con los dispositivos direccionables, que podemos llegar hasta 185 candelas, a diferencia de los convencionales. Entonces aquí los configuro a 30 candelas. En el dado caso que hayan diferentes configuraciones de dispositivos, nosotros cliqueamos el dispositivo. Por ejemplo, aquí vemos que todos están configurados a 30 candelas, viendo las propiedades de cada uno de los dispositivos. Este dispositivo yo lo puedo cambiar. Entonces, por ejemplo, yo puedo aquí darle doble clic, aquí en Change Options, y lo puedo configurar a 75 candelas. Entonces, cada uno de los dispositivos que nosotros queramos configurar a una candela distinta, podemos ir cliqueando cada uno de ellos, y en las propiedades le damos a Click to Change Options, y le cambiamos las opciones de las candelas de ese dispositivo. Y estas configuraciones que realicemos las toma en cuenta las caídas de voltaje. Entonces aquí vemos que fueron conectados y así sucesivamente. Aquí vamos a agregar unas tarjetas, vamos a agregar un loop de expansión, que ese loop de expansión puede ser colocado en el bloque J o bloque K. Y agrego más dispositivos, vamos a agregar sensores de humo, unos 80. Aquí a la otra salida voy a agregarle unos módulos o estaciones manuales. Vamos a agregar estaciones manuales, unas 20 estaciones manuales. Nos salen las opciones de estaciones manuales que tenemos disponibles. Si es de sencilla acción, de doble acción, si es de push, de break last, lo podemos seleccionar como nosotros queramos.
y eso las agrega a nuestra expansión. En dado caso, recuerden que cada vez que nosotros agregamos una tarjeta de expansión, nosotros podemos instalar desde el lazo inicial o desde el lazo número 2, que es la expansión, los dispositivos que nosotros queramos. Lo podemos dividir como nosotros queramos. Voy a agregar unos 15 módulos allá. Ok, en este caso me generó error. Entonces, como lo ven, siempre va a generar error cada vez que haya sido mal configurado. Entonces, todos los módulos que queramos agregar, los podemos ir agregando. Dispositivos que queramos agregar, lo vamos agregando. Aquí vemos el BOM. Algo que no hice es como ver cómo estaba el consumo de recursos, lo voy a realizar. Y vemos que está usado el 60% de nuestra salida. Como agregué un lazo adicional, una tarjeta IDNet, vemos que tenemos 175 puntos adicionales. En dado caso que agregue otra, nos aumenta a 250 puntos. Aquí vemos que estoy utilizando el 60% de nuestra capacidad del panel. Y aquí vemos cómo está trabajando nuestra salida. Aquí vemos que con los dispositivos que conectamos a nuestro panel, estamos utilizando el 70% de la salida IDNAC. Me voy a redirigir inmediatamente para caídas de voltaje. Y aquí vemos que nos entrega 29 voltios. La caída permitida de voltaje son 23 voltios. Y aquí vamos jugando con nuestro calibre. Comencemos con calibre 14. Y aquí inmediatamente, sin modificar la distancia total de cableado, aquí podemos ver que a menor calibre, aquí modifique el calibre de cableado, podemos tener mayores distancias de cableado, distancia total de nuestro circuito, con más dispositivos conectados. Entonces, en este caso, nosotros ya arreglamos ese problema en nuestro circuito IDNAC. Y con eso ya nosotros daríamos por finalizada la presentación de hoy, los ejemplos del día de hoy, y comenzamos la ronda de preguntas y respuestas. Oye, muchas gracias por tu presentación. Muy interesante poder acceder a un tipo de software o sistema de gestión. Yo desde el lado un poco ignorante puedo cometer algunos errores de palabras, así que espero que tú me vayas corrigiendo, pero agradecer tu tiempo y recordarle a la gente que al final de esta presentación vamos a enviarle un correo con una encuesta y la presentación. No sé si no hay ningún problema con compartir la grabación de esto. Sí, no, ningún problema. Pero La idea es pregunto. compartir la grabación y la presentación. Te hice llegar un mensaje para que puedas mirarlo antes. Ok, aquí Recordarle lo a la estoy gente que viendo. nos pueda seguir en nuestras redes sociales, el LinkedIn. Y por último, ver si me puede responder, por mientras que ve el mensaje, puede responder una pregunta. Para aclarar, esto es gratis, ¿cierto? ¿O hay que pagar o tiene algún costo? Ok, el software FastTool es totalmente gratuito. Lo único que hay que tener acceso a la página de Simplex. Para aquellos que tienen acceso, lo descargan desde la página. O en dado caso que no tengan acceso a la página de Simplex, pueden solicitarle al canal distribuidor de cada uno de los países este software. Perfecto, excelente. Vayamos por las primeras preguntas. Y hay algo que se estaba preguntando varias veces. El tema del Sí. idioma. Si Ok, los aquí lo documentos veo. salen en español, ¿cómo es eso? Okay, lamentablemente, digamos que la descripción del sistema lo genera en inglés. Ahí habría que realizar la traducción de la descripción del sistema y de la operación de la secuencia de operación de los paneles que hayamos seleccionado en la plantilla que habíamos seleccionado, pero lo genera en inglés. Lo único que tenemos que hacer es la traducción. Perfecto, perfecto. Bueno, ahí le De ahí, estaría respondiendo a Carlos Castro y a Ramón. A Ramón Pradilla, bueno, que es aquí de Colombia, le estaría respondiendo que tendrías que realizar la traducción del archivo Word que nosotros podemos generar en el FastTool. perfecto. También acá hay un par de inquietudes respecto al acceso. Ya, bueno, aclaramos el acceso, aclaramos el tema del idioma.
Aquí voy a responder una pregunta de Cristian Rojas. Cristian Rojas pregunta, las salidas NACS, ¿cuáles son las características específicas de instalación que debemos tener en cuenta para no tener problemas de voltaje, caídas de tensión y distancia de instalación? Primero, cuando hablamos de NAC convencionales tenemos que tener en cuenta los dispositivos que vamos a conectar, a cuántas candelas vamos a configurar ese dispositivo, qué distancia de total vamos a tener y qué calibre de cableado vamos a tener. Teniendo esas medidas, esos parámetros a tener en cuenta, nosotros vamos a saber cómo vamos a jugar con nuestro circuito. En el dado caso, vamos a saber cómo vamos a jugar con nuestra distancia total, si es permitido o no. Vamos a saber qué caída de voltaje vamos a tener y dependiendo de eso, vamos a hacer las respectivas configuraciones. En el dado caso que no se puedan instalar más dispositivos, utilizamos las otras salidas disponibles, que como lo comenté, el 4007 nos entrega 4 salidas NACS de 3 amperios cada una. Hay una pregunta de Cristian. Sí, yo creo que de repente podríamos analizar esas preguntas que están ahí y de repente hacer un combo y responder todo junto. No sé si es factible. Oh, perfecto, déjame leerlas todas. Entonces, ¿cómo calcular la caída de tensión y cómo solucionar la caída de tensión en caso de requerir largas distancias en cada salida? Entonces, en este caso, nosotros para calcular la caída de tensión tenemos otro software, que eso fue otra presentación que realizó Francisco Sobarzo, que es el software TrueNAC. Ese sí es un software totalmente dedicado para las caídas de voltaje, en donde nosotros podemos modificar la distancia entre cada uno de los dispositivos que tengamos conectados a nuestro circuito, ya sea NAC convencional o EDINAC. Modificamos las distancias, modificamos las candelas, modificamos el calibre, podemos modificar las ramificaciones o cómo vamos a instalar las ramificaciones o derivaciones en T que tengamos en nuestra salida, por ejemplo, EDINAC, que es permitido realizar derivaciones en T. Entonces, con el software TrueNAC, es un software totalmente dedicado a las caídas de voltaje y realizar todos esos parámetros. FastTool te ayuda a este parámetro para que tengamos en cuenta de cómo trabaja nuestro circuito, pero TrueNAC sí es totalmente medido, totalmente detallado de cómo va a realizar el trabajo nuestro circuito NAC o nuestro circuito IDNAC. Eso lo realizó la presentación Francisco hace una semana o 2 semanas y se viene la parte número 2, creo que en 1 o 2 semanas, si no estoy equivocado. Otra pregunta. ¿Las unidades con las que trabaja FastTool siempre son candelas? Sí, siempre son candelas. Quien toma en cuenta las candelas con las cuales trabaja el dispositivo, ya dependiendo de cómo lo configuremos, él va a tomar las medidas y los cálculos. Cristian Rojas pregunta, ¿qué tipo de salidas NACS tenemos? En el Step 7, cuando nos sale Voltage Drop Calculation, veo a NAC a 3 amperios, NAC 1, NAC 2, NAC 3. Digamos que no hay ninguna diferencia en cada una de las salidas, sino que son NACs que tenemos disponibles, salidas, circuitos NACs que tenemos disponibles, para poder dar facilidad de cómo va a trabajar nuestro circuito. Bueno, si quieres sigo con las preguntas. Acá pregunta también si elijo una sirena, ¿debo elegir su caja de montaje? Si lo olvido, ¿no llegará desde fábrica la caja? No sé si se explica bien la pregunta. ¿Cómo? Perdón, ¿me repites la pregunta, por favor? Otra pregunta. Si elijo una sirena, ¿debo elegir su caja de montaje? Si lo olvido, ¿no llegará desde fábrica? Ok, perfecto. No, en el dado caso que nosotros no ingresemos la caja que va integrada a la sirena, no te lo van a enviar de fábrica. En el dado caso, sí, no te lo van a enviar. Tendrías que ingresarlo siempre y cuando para poder que nosotros despachártelo de fábrica. Perfecto. Quitándole las preguntas y se repite lo mismo. Si vamos a enviar la grabación, sí. Vamos a enviar una... Y es gratuito la descarga de esta aplicación. Así que escriban lo que quieran también acceder a este software, manden un correo a través de la encuesta que realizamos. Bueno, aquí preguntan muchos sobre cómo descargar el software. Digamos que eso es una duda que tienen. Digamos que nosotros el acceso a nuestra página es obviamente un poco restringido por temas de
que siempre quieren ingresar a nuestra página, algunas personas que quieran hacer o investigar sobre nuestra marca. Por eso es que nosotros somos un poco restringidos en el acceso de Simplex. En el dado caso, se pueden comunicar con el distribuidor de cada uno de sus países o con el gerente de ventas de cada uno de sus países. Cada uno tiene su respectiva función. Matías Bonaudi para la región de Sudamérica, de la región del Cono Sur, perdón. Yo en el caso de la región andina. Francisco ya es el jefe de nosotros dos, que es el de las dos regiones. Horacio para el país México, Jovel Soto para la región de Centroamérica y Marcelo para Brasil. Entonces se podrían comunicar con cada uno de ellos. Ellos les podrían entregar el software por medio de un correo. En dado caso, ellos le dan la directriz a cada uno de los distribuidores de cada uno de los países para que le entreguen el software. Nos pueden escribir a latamdigital@jci.com e indicarnos el país donde usted reside. De esa manera podemos hacerle canalizar a través de los agentes correspondientes. Aquí estoy leyendo más preguntas. Acá hay una pregunta rápida. Pregunto, ¿puedo integrar el 4003 de audio al 4007 a través de Toolbox? Perdón, estaba tomando agua. Bueno, el panel 4003 se utiliza para realizar audio voceo en un panel ya sea 4006 o 4007. Y creo que 4010. No sé si estén mis compañeros en la conferencia y me confirmen si con el 4010 se puede integrar el 4003. No estoy muy seguro. Vamos a ver si nos responden ahí. Te mandan excelente presentación. Aquí me acaban de confirmar. Perfecto. Sí se puede confirmar. Entonces sí se puede integrar el panel 4003 al 4006, al 4007 y al 4010. Ya tú puedes realizar la configuración en el FastTool y nosotros podemos editar los mensajes que queramos que emitan el panel 4003 de voceo. Nosotros editamos qué mensaje quiero que emita y así de fábrica ya saben que va a emitir ese mensaje. A su vez, me comentan que el panel 4003 se puede integrar con otras marcas. Eso sí no lo sabía. Oye, excelente, excelente eso. El software TrueNAC es gratuito. Sí, realizamos la fase 1 y la fase 2 de la aplicación del TrueNAC. Por lo tanto, Cristian, si quieres acceder, escríbeme a latamdigital@jci.com y tienes que escribirme a través de tu correo corporativo. Ya no un Gmail, Hotmail, sino correo corporativo. De esa manera podemos llegar la información. De ahí, para el caso de emplear dispositivos de notificación convencional, que pueden ser de otros fabricantes, pueden emplearse los datos de consumo corriente, standby y en el armas de dichos dispositivos en el FastTool. Ok, en el FastTool solamente van a haber dispositivos de la marca, ya sean convencional o direccional, y aquí solamente van a tener en cuenta los dispositivos de la marca, en este caso. Ya, si quiero agregar un dispositivo de otra marca, ahí sí se tendría que utilizar el TrueNAC haciendo el ejemplo como si fuera de otra marca y así sabemos la caída de voltaje. Pero en este caso aquí solamente van a haber dispositivos de la marca Simplex. Perfecto. Edwin Rueda pregunta lo mismo que mismo le respondía a Cristian. Escríbanos a Latam Digital. Cristian, escríbeme a latamdigital@jci.com, ¿ya? Y a través de tu correo que indicaste acá en las preguntas para poder hacer llegar la información. Edwin, lo mismo. Hay una pregunta. Buenos días. ¿Simplex sigue recomendando usar cable con blindaje tanto para loop y para NAC? Ok, bueno, cuando hablamos cable de blindaje, nosotros recomendamos y se puede trabajar cuando hablamos de dispositivos de notificación direccionable. Es permitido trabajar con cable no apantallado, es decir, cable no blindado, un shield. En el dado caso, para notificación convencional, sí es recomendado apantallado. Y es donde se comienzan a ver los recursos, la menor inversión en cableado, en calibre de cableado, en calibre de que no sea apantallado, en versión de tubería porque es de menor diámetro. Entonces es ahí donde nosotros recomendamos trabajar no apantallado y donde vemos los
la menor inversión en recursos. Nos preguntan si también 4007 puede enviar notificaciones de correo en forma automática. ¿Cómo, perdón? Si el 4007 puede enviar notificaciones de correo en forma automática. Ok, en este caso, para que envíen notificaciones a correo, tienes que agregarle una tarjeta al 4007, ya sea la tarjeta de, que aquí lo podemos ver, vamos a ir más abajo. ¿Se está viendo mi pantalla? ¿Cierto? Sí, sí. Pantalla. Ok, aquí hay una tarjeta que es la SafeLink, que, ¿dónde está? ¿Dónde está? No la veo. SafeLink, SafeLink, SafeLink. Uy, no la veo. Bueno, en este caso, con la tarjeta SafeLink, nosotros podemos monitorear nuestro panel 4007 por medio de una página web, y en ese aplicativo, con la tarjeta SafeLink, nosotros podemos configurar los correos electrónicos para nuestros paneles. Perfecto. ¿Cómo detectar fallas en la red de incendio? Dependiendo, ahí tendrías que ver. Te voy a enviar Es una imagen para... Es una pregunta bastante compleja. Perfecto. Sí, pregunta de repente muy específica, demasiado técnica, por eso es importante que nos escriban a latamdigital@j6.com para ir aclarando las dudas. ¿Tiene algún módulo para programar mantenimientos en la red de incendios como sugerencias para su mantenimiento? Ok, digamos que nosotros para hacer una red de mantenimientos podríamos utilizar el TrueInsight Gateway, que aquí lo podemos ver. Con este TrueInsight Gateway o Service Gateway, nosotros podemos tener toda la información de nuestro panel 4007 para los respectivos mantenimientos. Entonces, con esa tarjeta nosotros tenemos toda la información de nuestro panel 4007, va a ser notificada y con eso hacemos los respectivos mantenimientos. Otro nuevo aplicativo que se va a comercializar es una aplicación que se llama SAP, en donde nosotros podemos tener una bitácora de nuestro panel 4007, 4010 o 4100 de los dispositivos que tengamos conectados. Entonces, dependiendo de los mantenimientos que le hagamos cada uno de los dispositivos, vamos a tener la bitácora de qué día le hicimos el mantenimiento, cuándo se tiene que hacer un nuevo mantenimiento, qué tenía ese dispositivo, lo colocamos en ese aplicativo SAP, y con toda esa información nosotros tenemos una bitácora que va a ayudar al canal integrador, al canal instalador, tener esa bitácora para facilitar el tema de mantenimientos. Eso tiene un costo de licencia, más adelante se va a saber cuál es el costo, y para ello se necesita un gateway. Y ojo, el aplicativo SAP no solamente funciona para los paneles simples, sino funciona también, por ejemplo, si queremos realizar mantenimientos en los sistemas de supresión, a los sprinklers, hasta, por ejemplo, si queremos realizar mantenimientos a los sistemas de seguridad electrónica. No solamente sirve para Fire Detection Products, sino también para otras áreas. Perfecto. Hemos llegado al final de las preguntas, no veo más preguntas, hay varias que se preguntaban en similares características, por lo tanto ya respondimos. Hay una pregunta acá que me gustaría enviártela. Dime. Te la digo, ¿verdad? Ok, me acaba de llegar. En caso de emplear dispositivos de notificación. Ok, para el caso de emplear dispositivos de notificación convencional de otros fabricantes, pueden emplearse los datos de consumo de corriente en standby y en el alarma de dichos dispositivos en el FastTool. No, como lo comenté, en el FastTool solamente trabajamos los dispositivos de simplex. En este caso no toma en cuenta los dispositivos de otro fabricante. Podríamos hacer el ejemplo con un dispositivo de simplex, tomándolo como si fuera de otra marca, pero en este caso no se puede tomar o buscar o agregar un dispositivo de otra marca en dado caso, o un dispositivo X, por así decirlo, sino que siempre vamos a trabajar con los dispositivos de simplex. Excelente.
Hemos terminado en buena hora. Lo importante es que se vayan todos los que tengan interés en materia de temas de incendio, viendo nuestra agenda. Hemos tenido varios seminarios respecto a la materia con una alta cantidad de asistentes. Hoy día ya tuvimos más de 150 asistentes. Así que estamos muy contentos y agradecerte a ti por haberle entregado a nuestros auditores, haber aportado un granito de arena. Esperar que con esto podamos mejorar finalmente su conocimiento, mejorar también su capacidad de entregar un buen servicio a sus clientes. Sabemos que tenemos pequeñas empresas en distintas localidades, como también empresas grandes que utilizan nuestros productos y servicios. Así que queremos agradecerle a todos ustedes por habernos acompañado. Agradecerte a ti también por estar, Jonathan, por estar con nosotros y haber entregado por lo menos conocimiento al resto de las personas que nos están escuchando. Bueno, muchas gracias a todos por asistir. La idea es que sigan cumpliendo la cuarentena, sigan cuidándose, cuiden a sus familias. Y bueno, cualquier duda que tengan, con mucho gusto se pueden contactar conmigo, con cada uno de los gerentes de ventas de sus países o con el canal distribuidor. Que la idea es que estamos para ayudarlos. No duden en preguntar. El software es totalmente gratuito. La idea es compartirlo. La idea es, en dado caso, si necesitan capacitaciones, lo puedan ver con su gerente de ventas del país o, en dado caso, con el distribuidor. Excelente. Muchas gracias a todos ustedes. Gustavo, escríbeme a latamdigital@jci.com, por favor, para arreglar tu inquietud. Muchas gracias a todos. Nos vemos muy pronto. Hasta luego. Hasta luego. Chao.